Hola, ¿qué tal, queridos hermanos, hermanas de la Unión Evangélica de la Argentina? Qué gusto poder encontrarnos en este día para compartirles la palabra del Señor. Soy el pastor Javier Monge y desde la ciudad de Tandil, donde estamos sirviendo junto a mi esposa Norma desde hace 11 años, es un privilegio para nosotros compartir con ustedes el mensaje de Dios. Una de las iglesias que más me ha llamado la atención en este último tiempo es la comunidad de fe ubicada en Tesalónica. Y ella tenía características muy especiales que la hacían distintiva entre todas las misiones en las cuales el apóstol Pablo estaba conformando, y especialmente en este segundo viaje misionero. Si tienes la Biblia a mano, te invito a que leas conmigo allí en la primera carta de Tesalónica, en el capítulo 1, en el versículo 6 en adelante. Dice así la palabra del Señor: ustedes recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo, aún en medio de muchos sufrimientos, y llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, con lo que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Con ustedes, como punto de partida, la palabra del Señor ha sido divulgada, y no solo en Macedonia y Acaya, sino también en muchos otros lugares donde se sabe de la fe que ustedes tienen en Dios, y ya no es necesario que nosotros digamos nada. Porque ellos mismos hablan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se apartaron de los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirlo y esperar de los cielos a Jesús, su Hijo, a quien Dios resucitó de los muertos y que es quien nos libra de la ira venidera. Cuando uno considera esta carta y lo que el apóstol San Pablo les comparte a estos hermanos y hermanas, uno queda impresionado cómo el poder transformador del Evangelio llegó a esta ciudad tan numerosa, donde la palabra del Señor transformó la vida de aquellas personas que recibieron a Jesús. Uno considera, en primer lugar, el contexto y situación en la cual la palabra del Evangelio llegó a esta ciudad. Personas que fueron movilizadas por el poder del Espíritu Santo inmediatamente a seguir los pasos ejemplares que tanto Pablo el apóstol, Silvano y Timoteo les dejaron en un corto tiempo donde se estableció esta congregación. Cuando uno considera el crecimiento tan notable y realmente transformador que estas personas experimentaron, uno piensa en nuestras propias realidades y en nuestras propias congregaciones de la Unión Evangélica de la Argentina. Porque nosotros tenemos esta palabra y creo que un punto de comunicación o de aplicación relevante para nuestra vida, que es lo que toda congregación necesita en estos tiempos, es contar con personas que genuinamente se han encontrado con Jesucristo y donde la palabra del Señor ha llegado tan poderosamente a los corazones de las mismas personas que las motiven y las movilicen por el poder genuino del Espíritu Santo a divulgar esa palabra. Por eso que si hay un rasgo distintivo en esta congregación y en esta comunidad de Tesalónica, es que ellos divulgaron la palabra del Señor inmediatamente. Es decir, que el propio evangelio que ellos habían recibido no se conformaron con haber oído la palabra y haber sido ellos transformados, sino que la dieron a conocer. Y la misión que nosotros tenemos como iglesia y que el Señor nos ha encomendado a todos es divulgar la palabra del Señor. Qué bueno es que cada hermano y hermana de nuestra misión, Unión Evangélica, nos volvamos cada uno de nosotros en ser misioneros en el lugar donde estamos y demos a conocer el mensaje de Jesús. Cuando nosotros pensamos en una iglesia como esta, la iglesia de Tesalónica, una iglesia que se constituyó como una iglesia modélica, una iglesia ejemplar,
pero que era una iglesia imperfecta, porque ellos tenían situaciones que ir corrigiendo en el camino, como nos ocurre a cada uno de nosotros en nuestros días también. Pero el poder transformador del Evangelio llegó tan profundamente al corazón de estas personas que inmediatamente dieron a conocer en el contexto de su ciudad, del barrio, de su familia y de los lugares vecinos a la redonda, como menciona el propio texto en la provincia de Macedonia y Acaya, que dice que la palabra del Señor llegó a todos, de tal manera que el apóstol Pablo, al escribir esta carta, él dice: no tenemos necesidad nosotros de decir absolutamente nada, porque estas personas se habían convertido de verdad a Dios, al Dios vivo, para servirlo, para entregar sus vidas a Él y para seguir proclamando la palabra del Señor. Por eso que creo que esta palabra que el apóstol Pablo refiere a la iglesia de Tesalónica es una palabra para la vida de cada uno de nosotros como misión, como Unión Evangélica de la Argentina. ¿Por qué? Porque cuando uno considera el trasfondo de la ciudad de Tesalónica y cómo la palabra del Evangelio comenzó a comunicarse en todo lugar, y ellos no tenían los medios como los tenemos nosotros hoy, quizás nosotros debiéramos de preguntarnos respecto a donde estamos ubicados, nosotros aquí en Tandil y ustedes en los distintos lugares donde está establecida la congregación, ¿qué efecto está produciendo la palabra del Señor, la palabra del Evangelio a través de tu vida? El Evangelio que hemos recibido debe ser un Evangelio que no solamente transforma nuestras vidas, nuestros corazones, sino que es un Evangelio para ser comunicado y compartido con toda persona. Por eso que yo quiero animarte y desafiarte a que tengamos estas mismas actitudes que los hermanos y hermanas de Tesalónica. Ellos recibieron la fe, recibieron el Evangelio con gozo del Espíritu Santo, en medio de situaciones y complejidades de la propia vida, en medio de gran tribulación, dice el propio texto, pero la palabra llegó de tal manera que el gozo fue tan evidente que ellos compartieron su fe en Dios, en el Dios vivo y verdadero. Y nosotros sabemos que cuando la palabra del Evangelio del Reino llega a nuestra vida, no solamente transforma la vida individual, sino que va esparciéndose en el contexto de nuestra familia, de nuestro barrio y también de nuestra ciudad. Por eso que tenemos el gran desafío, todos nosotros, como misión Unión Evangélica de la Argentina, a no quedarnos con la fe recibida, con la doctrina solamente estudiada, observada, sino aplicada y que nos motive de tal manera a anunciar, a compartir, a divulgar el Evangelio de Jesús en todo lugar, de tal manera que llegue un momento, un punto que nuestros propios líderes, los propios líderes de nuestras congregaciones digan: la verdad que ya prácticamente no tenemos que decir absolutamente nada, porque los propios hermanos y hermanas, cada uno en el lugar donde está como misioneros, están siendo obedientes al mensaje en una actitud de fe, una fe verdadera que produce buenas obras, un amor que realmente te conduce a practicar ese amor hacia tu prójimo y una constancia basada o fundamentada en la esperanza en el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos este desafío de divulgar la palabra del Señor. Vos y yo somos responsables de este privilegio enorme que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros de ser misioneros en el lugar donde nos encontramos. Así que oramos para que el Señor nos bendiga a cada uno como misión. Que Dios te bendiga, mi querido hermano y hermana, en la congregación donde Dios te ha privilegiado, que vos te desarrolles y que sirvas al Señor allí en el contexto donde estás. Que el Señor bendiga tu vida, que el Señor te guarde a vos, a la congregación, y oramos los unos por los otros
en esta expectativa de fe, de misión y en la esperanza también, por supuesto, del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga a cada uno.